Vamos a empezar con las dudas que podéis haber tenido. Voy a abrir el archivo con las actividades, porque me imagino que eran actividades propuestas. Y me vais contando a ver qué dificultades habéis encontrado. Amplío un poquitín. Vosotros me diréis. ¿Quién se anima a empezar? Ah, vale. Con grabar la pantalla tengo bastante. Si os lo proyecto aquí. Eso. La figura 250, que lo habéis explicado antes, pero no me quedó claro, el amplificador, ¿qué función tenía? ¿La polaridad de la máquina rotativa? Sí, hacía un cambio de polaridad, básicamente. Vale, porque al final se trata de que gire en un sentido o en otro para posicionar la máquina en la posición que sea. Imaginaros que es una válvula, para posicionarla en una posición determinada necesito poder invertir el giro. Aquí yo, el P con el guión, o sea, con la barra I. Normalmente lo representábamos así. Si lo represento así, es un convertidor. Es un convertidor de una señal de presión a una señal en intensidad. Es decir, una señal, por ejemplo, de 315 P6 a 420 miliamperes. Entonces, en el diagrama veis que la línea llega como una línea neumática, presión, y sale como una línea eléctrica. Con el sistema de la figura, de esta figura, pretendemos controlar la presión de entrada a un proceso. En el caso del PIC, bueno, del controlador de presión falle, deseamos proteger el proceso frente a las altas presiones. ¿Cuáles deben ser las acciones? Ah, claro, imposible que lo pudierais saber porque no os lo expliqué todavía. Claro, esto no os lo expliqué todavía, las acciones. Pero tampoco explicaste lo de iniciar procesos. Acción inversa y acción. Acción directa y acción inversa. Sí. No os expliqué las acciones y no me di cuenta de que teníais uno de acciones. Nada, os las explico en un momento, porque precisamente dentro de todas estas características en las presentaciones, bueno, aunque avance hoy un poco más en esas acciones, no pasa nada porque nos van a servir, o sea, aparecían un poco más adelante, ¿eh? No obstante, vamos a explicarlo rápidamente. Voy a poner a la pizarra, a ver si enfoca bien. Ahí. Entonces, vamos a ver. La acción directa e inversa tiene que ver con la relación que hay entre la entrada y la salida. Es decir, voy a empezar por el transmisor, ¿vale? Voy a empezar por el controlador, transmisor barra controlador. Un controlador con acción que vamos a llamar directa lo que va a hacer es, si esta es la entrada, la variable de proceso, la variable de proceso puede variar pues entre unos valores, ¿vale? Entre, bueno, lo voy a poner aquí, un 0% y un 100%. ¿De acuerdo? Y la salida del transmisor o del controlador variará, por ejemplo, entre una señal de 4 hasta
20 miliamperios, ¿vale? Hombre, casi lo veíamos mejor al revés. Lo voy a poner al revés. Voy a poner los 420 aquí para que se eleve desde aquí y se vea mejor, se vea como en los libros, ¿vale? Entonces voy a hacerlo justo al revés, los dos ejes, si no os importa. Voy a poner aquí el 4 y los 20 miliamperios. Esto es la salida. Al final es lo mismo, pero es para que se vea un poco mejor. Y aquí la entrada de la variable entre un 0 y un 100%. Entonces, una acción inversa lo que va a hacer es relacionar la pendiente de la recta o la ecuación que relaciona la entrada y la salida va a ser directamente proporcional. Es decir, si la variable de entrada aumenta, la variable de salida aumenta. O lo que es lo mismo, cuando tenga una salida de 4 miliamperios es porque la variable de entrada está en el 0%. Y cuando tenga una variable de salida de 20 miliamperios es porque la variable de entrada está al 100%, con lo cual esa recta es una recta de proporción directa. ¿Vale? Lo que os explicaba el otro día, entre los dos ejes la relación es directa. Y la relación es la pendiente de la recta. Pero bueno, si aumenta una, aumenta la otra. ¿Esto cuándo es bueno? Os voy a poner un ejemplo que lo vais a ver muy bien para ver cuándo se aplica una acción directa y una acción inversa. ¿De acuerdo? Sobre el mismo proceso. Entonces, imaginaros que tenemos un depósito. De este depósito vais a acabar hartos este curso, ¿eh? Un depósito que tengo que controlar, adivinar el qué, el nivel. ¿De acuerdo? Para eso yo tengo una válvula, en este primer caso, una válvula que introduce agua. Y por la parte de abajo tengo una serie de consumos, los que sean, una serie de grifos, por ejemplo. ¿Bien? Y para controlar ese nivel, un medidor, pues el que sea, un transmisor de nivel. ¿Bien? Entonces, si el transmisor tiene una salida directa, y por lo tanto voy a poner el controlador también, y al elemento final. Si este tiene una acción directa, a medida que sube el nivel, ¿qué hará esta válvula? Imaginaros que yo quiero dejar el nivel en el 100%, ¿vale? Bueno, voy a poner el 100% un poco por abajo. Aquí en el 100%, ¿de acuerdo? Y el 0% un poco por encima de aquí, el 0%. Y yo quiero mantener el tanque lleno, al 100%. Si la acción directa del controlador si la acción es directa del controlador, cuando va subiendo aquí el nivel, la señal que cuando estaba en el 0% era un 4 miliamperios, cuando llegue aquí arriba, ¿de cuánto será? De 20, ¿verdad? Cuando llegue al 100%, 20 miliamperios. ¿Estáis de acuerdo? Llega la válvula. Y la válvula puede tener una acción, el accionador puede tener una acción directa o una acción inversa. Puede entender los miliamperios como abrir o como cerrar. Si la válvula, porque me pregunta por la válvula también, tiene acción directa, esto implica que cuanto mayor es la intensidad que le llega, mayor es la apertura. A más miliamperios, más apertura, más abre la válvula. ¿Lo veis? Luego, si yo quiero tener el nivel aquí, en el 100%, y tengo una acción directa del controlador, la válvula suele ser directa, suele configurarse siempre como directa, para que se entienda siempre igual. Pero bueno, y tengo la válvula como directa,
como cuando estoy en el 100% le mando más miliamperios que ahora esta válvula. A más miliamperios, mayor apertura. ¿Sí? ¿Y qué hace? Eso es lo que debería pasar, pero ¿qué hace? Echa más. Cuando debería parar, de hecho. ¿Lo veis? Si tengo una acción directa aquí, no pensar en lo que haréis vosotros. No pensar en lo que debería ser. Pensar en lo que es. Analizar los datos, nada más. ¿Vale? No analicéis desde el punto de vista de lo que sería correcto que pasase. ¿Vale? Entonces, analizando los datos, cuando llega al 100%, tengo una salida de 20 miliamperios en el controlador. Esos 20 miliamperios le llegan aquí a la válvula. Y como la válvula tiene una acción directa también, interpreta que tiene que estar a tope de abierta. Con lo cual, le está metiendo más caudal. ¿Qué hace el tanque? ¿O qué va a pasar en el tanque? Que sigue subiendo el nivel y que se me va a desbordar si no tengo algún sistema de seguridad que lo impida. Luego, eso no está bien configurado. Es a lo que vamos. ¿Lo veis? ¿Cómo se debería configurar y cómo se configuran los sistemas para este caso? Pues cambiando alguno de los dos. Si cualquiera de los dos lo cambiara, de acción directa a acción inversa, haría justo lo contrario de cómo trabaja. Mirad, si me refiero al controlador, un controlador que trabaje en acción directa, haría lo siguiente. Cuando estuviera el tanque vacío, enviaría en inversa ahora, lo voy a poner en azul, la inversa. En acción, inversa ahora. Un controlador en acción inversa, cuando estuviera al 0% de nivel, la variable de entrada a 0, mandaría la señal máxima de salida, los 20 miliamperios. Y cuando estuviera al 100%, mandaría la señal mínima, los 4 miliamperios. O sea que la proporcionalidad sería justo la contraria. La pendiente en acción inversa, o la relación, sería negativa. ¿Lo veis? La pendiente es negativa de la recta. Matemáticamente, esa proporcionalidad inversa se traduce en un signo negativo. Bien. ¿Funcionaría correctamente el sistema si tengo el controlador ahora en acción inversa y la válvula la dejo en acción directa? Vamos a estudiarlo. Yo empiezo en el 0%, ¿vale? Nivel aquí. Con el 0%, como la acción ahora mismo del controlador es inversa, ¿qué me da? 20 miliamperios. 20 miliamperios que la válvula, como está en acción directa, interpreta como que tiene que abrir a tope. ¿Lo veis? Abre a tope. Empieza a subir el nivel. Plin, 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 plin. Llega al 50% de nivel en un momento dado. Es decir, la salida del controlador en ese punto coincide en una acción y en la otra, es de ¿cuántos? ¿Cuántos miliamperios tengo a la mitad? 12 miliamperios. ¿Vale? 12 miliamperios que le llegan a la válvula y la válvula interpreta que tiene que estar a la mitad de apertura. Es decir, se va llenando, se sigue llenando porque sigue entrando líquido, pero se va llenando más lento cada vez. ¿Lo veis? Sigue subiendo y cuando llega al 100%, estoy en este punto, la salida es de 4 miliamperios que le llegan a la válvula y como tiene acción directa, con 4 miliamperios, 0% de apertura. ¿Lo veis?
Luego, relacionando un poco la acción de uno con la acción de otro, el sistema debería funcionar tal como me piden. Vemos un poco lo que es la acción directa e inversa en cada uno de los dos, que es uno lo que entrega en función de cómo esté la variable, puede entregar a medida que va aumentando la variable, aumentan los miliamperios, o al revés, a medida que aumenta la variable, van disminuyendo los miliamperios. Acción directa, acción inversa. Y el que lo configure cuando pueda en una válvula, en un accionador, lo interpreta, es ya interpretación de lo que él lee, no lo que le envía. El controlador envía la señal y la envía en acción directa o inversa. Y ahora lo que interpreta la válvula es, en función de los miliamperios que me llegan, ¿abro más o abro menos? Esa es su acción directa o inversa. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis sobre todo? ¿Dudas? Antes de pasar al ejercicio en concreto, lo que nos pregunta. Las válvulas, cuando se pueden configurar, que ya os digo, no siempre ni mucho menos se pueden configurar, pero vamos a suponer que se pueda configurar en acción directa o inversa, lo que hace es interpretar el moverse en apertura o cierre en base a los miliamperios. Si está en acción directa, a 4 miliamperios tiene el 0% de apertura y a los 20 miliamperios el 100%. Es decir, a medida que aumentan los miliamperios, la válvula abre más. Si está en acción inversa, la válvula, cuando le llegan 4 miliamperios está al 100% y cuando le llegan los 20 miliamperios se va al cierre. ¿Vale? Sabiendo cómo actúa uno y cómo actúa la otra, vamos ahora a ver qué podemos interpretar en base a lo que nos dicen los problemas. ¿Vale? Vamos a intentar interpretarlo, a ver. Entonces nos dice el 7. Con el sistema de la figura 6. En la figura de control queremos que no haya desbordamiento de líquido aunque se produzca un fallo en el controlador o la válvula. Estudiar de qué tipo acción directa o inversa deben ser estos instrumentos. Vale. Al final, que no haya desbordamiento supone lo que acabamos de estudiar, básicamente. ¿Vale? Entonces, son dos situaciones diferentes. Esta es la que os acabo de explicar. ¿Vale? Justo la que os acabo de explicar es esta. Esta es justo la contraria. Entonces, el controlador, ¿qué acción tiene que tener para que esto no sufra desbordamiento? Inverso. Y o directa y inversa. No hay más. ¿Lo veis? El caso es que lo expliquemos. Y si lo queremos explicar en base a lo que pasa en la realidad, siempre el controlador. Es el que vamos a regular casi siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no todos los transmisores son susceptibles de cambiarles esa configuración, no todos, y no todos los actuadores son susceptibles de cambiarles la configuración. Pero sí todos los controladores permiten el cambio de esa configuración. Por eso, a nivel práctico, donde se cambia la configuración de acción inversa o directa va a ser en el controlador. ¿De acuerdo? Entonces, hombre, por estudiar un poco los dos casos y explicarlo, como os lo expliqué yo allí, pues si tengo... es estudiar un poco el caso. Si pongo una acción directa aquí, ¿cómo tiene que ser aquí para que no se desborde? Y si pongo una acción inversa aquí, ¿cómo tiene que ser la acción aquí? ¿Lo veis? A ver si me sabéis decir el del otro. ¿Quedó más o menos claro? ¿Seguro? ¿Elena? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Giordano? ¿Sí? ¿Todos más o menos? A ver si es verdad. Este segundo. Lo voy a dibujar allí, en el encerado. Si perdís sonido, avisarme, ¿vale? Fijaos qué importancia el hecho de diseñar un proceso con las válvulas puestas en una posición o en la otra. Todo lo que va a controlar ese proceso cambia radicalmente.
Entonces, en este segundo caso, yo tengo el mismo tanque, tengo una entrada que va a un caudal constante y tengo una salida con una válvula de control. El nivel se va a mover entre un 0 otra vez y un 100%, y yo tengo un transmisor de nivel un controlador y a la válvula, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver qué pasaría si mi controlador tiene acción inversa y acción directa. Vamos a estudiar ese caso. Vosotros quedaros con el caso bueno para explicar un poco el ejercicio. No empecéis a... No hace falta que os enrolléis con con los 4 casos posibles, ¿vale? Si va en acción directa, en acción inversa, el controlador, ¿vale? Hombre, se supone que el transmisor siempre va en directa, si no digo nada. Cuando yo tengo el 0% de nivel, el controlador, ¿qué salida me va a dar? Si estoy en acción de inversa, me dará 20, ¿no? Estoy al 0%, estoy aquí. Si me da 20, ¿qué me hará esta válvula en acción directa? Abrir a tope, ¿no? Abrir a tope. El caudal, voy a llamar a este Q1, y a esto lo voy a llamar Q2 máximo. El Q2 máximo es mayor que el Q1. Esto quiere decir que con la válvula abierta a tope, el caudal que circularía por esta tubería es mayor que esto, o lo que es lo mismo. Si yo tuviera una bañera y abro el grifo a tope y mi desagüe desagua más caudal que lo que me da el grifo, al final, con el tapón abierto, soy incapaz de llenar la bañera. ¿Lo vemos? ¿O he ido demasiado deprisa? Sí, esto es un desagüe que su capacidad de achicar agua es mayor que la capacidad que tiene esta tubería de meter agua al tanque. Con lo cual, si los dos están abiertos a tope, es incapaz de llenar. De hecho, se vaciaría más. ¿Vale? Con lo cual, si abre a tope más esta válvula, no estoy bien. Debería cerrar a tope para que empezara a llenar, ¿lo veis? Luego esta no es una opción válida. Cambia acción directa el controlador. Si el controlador pasa a una acción directa, cuando estoy al 0%, ¿qué me da ahí? 4 miliamperios. Por lo tanto, la válvula entiende esos 4 miliamperios como acción directa cerrada a tope, 0% de apertura. Como está entrando un caudal constante, este caudal empieza a subir. 50%, por ejemplo, para estudiar qué pasaría ahí. ¿El controlador cuántos miliamperios me da? 12. Y con 12 miliamperios en acción directa o inversa, me da igual cómo está la válvula. A la mitad. ¿Vale? A la mitad se supone que el caudal sigue siendo mayor. Llego al 100%. ¿Cuántos miliamperios? 20. En acción directa, cuando ve 20 miliamperios, ¿qué haría esta válvula? Abre a tope, ¿vale? Si abre a tope, se supone que va a empezar a bajar un poco, pero cuando empieza a bajar un poco, esta va a empezar a cerrar un poco y va a estar en ese equilibrio, abriendo y cerrando. ¿Lo veis? Que no debería pasar eso tampoco, ¿eh? También os lo digo. Pero bueno. ¿De acuerdo? Entonces esta sí que es una acción, una combinación así efectiva. ¿Vale? La otra, ¿cuál será?
los dos inversos. ¿Lo veis? Ese os lo dejo que lo estudiéis vosotros. ¿Vale? ¿Quedó más o menos entendido eso de las acciones directa e inversa? Sí. Y sobre todo, se habla de acción inversa o acción directa sobre los controladores y sobre los transmisores, no tanto sobre los actuadores. Pero bueno. Entonces, vamos a seguir, ya que tuve que hacer este inciso para que pudierais resolver esa parte de los problemas que no me había fijado que aparecían. El último día habíamos visto, bueno, el último día que expliqué teoría, habíamos visto la diferencia entre exactitud y precisión. ¿Acordáis? Y a nivel de mirar ese dato en las características de los fabricantes, ese dato me puede aparecer representado de diferentes maneras. ¿Vale? Me puede aparecer como en tanto por ciento, que es lo que normalmente aparece en muchas de las características, en tanto por ciento del spam. Por ejemplo, aquí me pone el ejemplo de que para un spam de 16 bares en ese caso, porque el rango de cuánto es, de 0 a 16. 16 menos 0 spam de 16. Me dice que la exactitud es del 1%. 1% con respecto a ese spam. ¿Lo veis? Esto quiere decir que si yo calculo ese 1% de los 16, son los 0,16 bares que veis ahí, ¿vale? Y en la presentación os pongo exactamente, bueno, cómo se hace, que bueno, el 1%, creo que todos lo sabéis. Eso sí, como cualquier otro error, y lo veremos cuando hacemos la línea que me relaciona la entrada y salida de un instrumento, siempre los errores son un margen a ambos lados de esa línea. Y eso de que sean a ambos lados de esa línea significa, a nivel matemático, que la exactitud puede estar dentro de 0,16 hacia arriba o 0,16 hacia abajo. O sea que si en un momento dado me está leyendo 5, pues me puede estar leyendo, en este caso y expresado de esta manera, hasta 5,16 o hasta 4,84. ¿Vale? Más o menos. Tanto por ciento del spam es la primera forma de representación de esa exactitud. ¿Vale? Más. Directamente en las unidades de la variable. Bueno, este es más fácil de entender, quizá. El B. Me dice como ejemplo, o me da como ejemplo, un instrumento cuyo rango va de 0 a 200 grados. Aquí ya no me habla del spam porque como no va en función el tanto por ciento del spam, y me habla de una exactitud de más o menos 2 grados. Pues aquí la lectura es directa o el que me pueda esperar una lectura u otra es directa. Si me representa, como dice ahí, 78 grados en una medida, pues me puede estar, la verdad, el cómo puede estar el proceso en ese momento puede ir desde 76 hasta 80, es decir, 2 arriba, 2 abajo. ¿De acuerdo? Mirad, y esta exactitud de estos instrumentos de medición de temperatura últimamente, que se lleva tantísimo, es uno de los datos que más nos tendríamos que fijar a la hora de comprar un termómetro hoy en día, ¿vale? Un termómetro de los de sin contacto o un termómetro normal, ¿vale? Eso, ¿cuánto se acerca a la verdad? Y la tercera forma es en tanto por ciento de la lectura. La B no tiene nada, en tanto por ciento de la lectura. Y claro, un aparato que me mide lo mismo de antes, de 0 a 200 grados, y me dice que la exactitud es de más menos el 0,5%, fijaos que la diferencia entre el apartado C, que es en tanto por ciento de la lectura,
con respecto al tanto por ciento del spam está precisamente en la forma de expresarse ese tanto por ciento. Mientras que si me lo representa una fabricante sin los signos más menos, está en función del spam, del alcance del instrumento, mientras que si representa antes del porcentaje ese más menos, está en función de la lectura. Sí. Si yo miro una hoja de características de un fabricante y ese fabricante me da un tanto por ciento sin ningún signo delante, quiere decir que ese tanto por ciento se aplica al alcance de ese instrumento, al spam. Sin embargo, si me da un más menos 0,5%, en este caso, me da un porcentaje, pero con un símbolo más, un signo más menos delante, quiere decir que va en función de lo que esté midiendo en cada momento. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que saber la lectura porque digamos que lo que se puede equivocar en cada punto de lectura es diferente. No es lo mismo equivocarse en un 0,5% de 78 grados que me está midiendo en este caso que de 1 grado. ¿Lo veis? Su exactitud no es constante a lo largo de toda su escala. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los manómetros. Los manómetros no tienen la misma exactitud a lo largo de toda su escala. Por eso, cuando elegimos un manómetro, tenemos que elegirlo de tal manera que sepamos que nuestro proceso no va a funcionar, no va a trabajar ese manómetro, ni al principio de su escala ni al final. Que trabaje siempre en valores intermedios. Y ahí es donde mejor lecturas ofrece. ¿Vale? ¿Quedó entendido la forma de interpretar a la hora de leer un dato en un fabricante? Si me está refiriendo la exactitud al spam, a la lectura no tiene más, o al tanto por ciento de la lectura. Sí. Es muy sutil, ¿eh? Eso del más menos. Vale. ¿Qué nos dice? Bueno, la especificación de precisión nos dice ahí, deja sin determinar bajo qué condiciones se determinó. La temperatura o la humedad relativa pueden tener gran influencia. Vale, sí. Esto es muy importante. El hecho de que nos digan que un instrumento tiene ciertas características y sobre todo cuando hablamos de precisión y de exactitud. Claro, pensar que los instrumentos se prueban en un laboratorio y ese laboratorio tiene una serie de condiciones. Los instrumentos trabajan a ciertas temperaturas, en ambientes a ciertas temperaturas, con cierto grado de polución o de limpieza en el ambiente, con un grado de humedad, el que tenga el laboratorio, controlado o no, supuestamente controlado, pero claro, esas condiciones, cuando lo trasladas a un ambiente industrial, cambian. Entonces, estos datos de precisión y exactitud que me puede dar un fabricante con las pruebas hechas en laboratorio pueden variar en mayor o menor medida, se supone que en poca medida, cuando lo llevamos a campo y las condiciones ambientales cambian. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco lo que nos dicen ahí, ¿vale? Un elemento neumático puede presentar inexactitudes por cambios de temperatura del aire, es decir, si el elemento sensible de un detector, por ejemplo, es aire, dependiendo de la temperatura de ese aire, imaginaros que es un aire que está encerrado en una cámara y que es un detector que, en función de la presión de ese aire, me cambia un contacto, cuando la presión del proceso llega a un punto. Claro, no es lo mismo que ese aire esté encerrado a 0 grados a que esté a 30 grados. Ya partes de un poco más de presión interna. ¿Lo veis? Entonces, bueno, nos habla de esa serie de cosas que luego esto se traslada a lo que se llaman incertidumbres en la cadena en la cadena de medida, que son, bueno, pues, factores que tienes que asumir y que tienes que calcular para saber el error máximo que puedes tener en una cadena de medida, ¿vale? Para evitar lo máximo posible esas inexactitudes. El manómetro, esto, mira, justo el ejemplo que os daba antes del manómetro, no sé por qué me aparece esto, y para saber el valor real, el fabricante tendrá un instrumento 5 veces más preciso que el utilizado para medir. Esto tiene mucho que ver
con la calibración de instrumentos, ¿vale? Siempre, y lo que se llama, siempre que escuchéis algo de trazabilidad, la trazabilidad tiene que ver precisamente con los instrumentos que se utilizan para saber el estado de otros instrumentos, para saber cómo miden otros instrumentos. Y un instrumento que tengo en campo, lo tengo que comprobar que miden bien o mal con otro instrumento que sea al menos 5 veces más preciso que este. Pero este, que está para comprobar el anterior y que normalmente están en los laboratorios de las empresas, aquellas empresas que los tengan, ese tiene también que cada cierto tiempo pasar un control de calidad, un control de que, una certificación de que puede seguir calibrando los instrumentos de campo. Y a su vez va a un laboratorio central. Y al final, todos los instrumentos, a medida que va aumentando esa trazabilidad, pues llegarán hasta París, que es donde está, digamos, la central, ¿no?, de metrología. ¿De acuerdo? Entonces, siempre eso, los 5 veces más precisos. Y aquí empiezan algunas características que normalmente a ver, os van a confundir. Os van a confundir porque se parecen muchas a otras. De hecho, muchas características están relacionadas con otras de manera muy estrecha y se confunden unas con otras porque si varía un poco la sensibilidad, varía un poco la precisión a lo mejor, o varía un poco la exactitud, y todo está un poco relacionado. Y por eso, muchas de estas características que os voy a decir, los fabricantes lo que hacen son englobarlas en una sola característica, en un solo tipo de error dentro de la histéresis. La histéresis más todos los errores. Es decir, cuando habla de sensibilidad un fabricante, no siempre te da un dato. De hecho, casi muy pocas veces te da un dato. Lo que te da es error incluido en histéresis, incluido en la histéresis, incluido en la histéresis. Es decir, te lo incluyen como una cosa general. Entonces, la sensibilidad, veis que siempre estamos relacionando una variable física de entrada con una variable de salida, ¿verdad? Y además lo que relaciona la variable de entrada con la variable de salida suele ser un elemento sensor, un elemento que se ve afectado por la variable de entrada. Puede ser un elemento elástico normalmente, si se trata de presiones. Entonces, claro, la sensibilidad de un instrumento depende de, o es, lo que se deformaría, lo mínimo que se deformaría ese elemento sensible con respecto a una mínima variación de la entrada. O dicho de otra manera, dicho al revés. ¿Cuánto tiene que variar la variable de entrada para que empiece a variar la variable de salida? Imaginaros que yo tengo un eje de un motor con la chaveta y que este eje le voy a encajar una pieza con un engranaje, ¿vale? Lo estamos viendo de frente, aunque hacer un esfuerzo imaginativo. Tengo el eje del motor y una chaveta, ¿vale? Y una pieza externa, como aquellas que veis de plástico. Entonces, la sensibilidad en este caso tendría que ver con esta holgura que tengo yo aquí. Es decir, ¿cuánto tengo que mover como mínimo el eje del motor para empezar a transmitir el movimiento a la corona externa? ¿Lo veis? Pues ese movimiento, esto que tengo ahí, sería la sensibilidad, la variación mínima de la entrada para mover la salida. ¿Lo vemos? Si lo traslado a una cámara con una membrana, está unida a una tubería, ¿cuánto tiene que aumentar la presión ahí para que esta membrana se empiece a deformar lo más mínimo? No. No, porque el span mínimo tiene que ver con la variación completa, con las salidas.
no con la entrada. Porque esta variación mínima, la sensibilidad, es a lo largo de toda la escala. Es, digamos, tiene que ver con la resolución, tiene que ver con cuánto puedo, en cuántas unidades como mínimo puedo dividir toda la escala. Es decir, no, el span mínimo es, a ver, aunque la Las mínimas cantidades a lo largo de todo. Pero no, esa mínima cantidad es para realizar la variación completa de la salida de 4 a 20. En este caso es cada una de las variaciones que hace en esa escala de 4 a 20. Cada una de ellas. No para hacer el span mínimo. Era cuánto tiene que variar como mínimo esta membrana para que en la salida, una pieza que tengo aquí, haya variado de 4 a 20 miliamperios. Y otra cosa es la sensibilidad. ¿Cuánto tiene que variar aquí la presión para que esta pieza se deforme lo más mínimo? Lo más mínimo, que el elemento sensible se deforme. Y por lo tanto, que esta pastillina de aquí me empieza a variar 4,001 miliamperios. Uno es la variable física. ¿Cuánto tiene que variar la variable física para que me varíe lo mínimo la variable eléctrica en este caso? Podría ser neumática, podría ser hidráulica. ¿Vale? Es la relación entre la variación de la variable de entrada con respecto a la de salida. ¿Me explico? Estamos cerca. Lo presiento. Mirad, esto es la presión de entrada, ¿vale? Y esta es la salida, los miliamperios de salida. Estoy en X y aquí estoy en Y. El valor que sea, me da igual. Si esto me varía hasta X más 1, por ejemplo, esto me varía hasta Y más 0,01. Y si esto me hubiera variado X más 0,5, este no se hubiera enterado. Por lo tanto, la sensibilidad de este es X más 1. Si aquí la presión no varía X más 1, la salida no se entera. ¿Me explico? Vale, si yo cogiera un cable y atara con una cuerda, atara dos palos, y yo le empiezo a dar vueltas a uno de ellos, tengo que girar un cierto movimiento hasta que el otro empiece a girar, ¿verdad? No es de manera instantánea, no es algo rígido, sino que es algo que tengo que primero enredar un poco para que este empiece a ser arrastrado. Pues la sensibilidad es precisamente eso. ¿Cuánto tengo que girar aquí como mínimo para que la otra empiece a girar? Variable de entrada, variable de salida. ¿Lo veis? Mientras que el span es que varíe de 4 a 20 entero. ¿Veis que son cosas muy sutiles, eh? Son conceptos muy sutiles. Os pongo esta válvula, una válvula con un muelle, una membrana, un aumento de presión aquí, y nos dice, supongamos que se desea determinar la sensibilidad de resolución de una válvula de regulación del tipo diafragma que actúa en oposición a un resorte. Esto. La entrada, aire, y el movimiento del vástago es la salida. ¿Vale? Bueno, vamos a representarlo. Entra aire y se movería el vástago como resultado. Bien, entonces vamos a aumentar la presión hasta alcanzar un valor, el que sea, arbitrario, ¿vale? Voy aumentando poquito a poco la presión, lo mínimo, hasta que veo que el mínimo incremento
experimentalmente yo voy aumentando muy poquito a poco la presión neumática y veo que para esos 0,012 PSI el mínimo incremento es este para que empiece a moverse el vástago. ¿Lo veis? Es decir, yo aumento un poquito, a ver si puedo, si se mueve ahí o no se mueve. No le di movimiento, ¿eh? No le di movimiento al vástago. Bueno, el mínimo incremento necesario para mover ese vástago había sido de 0,012. Bueno, puse ese valor como podía haber puesto otro. Aumenté 0,012 PSI en la entrada para que se empezara a mover lo mínimo en la salida, el vástago en este caso, un movimiento, ¿vale? Entonces esto de la sensibilidad tiene mucho que ver con la resolución del aparato. ¿Lo veis? Cada una de las divisiones que me ofrece el aparato. Bueno, ¿qué es esto? Representado lo que os dije antes es la relación entre las variaciones entre un valor que circula por el proceso y el valor medio, ¿vale? Lo último, me da tiempo, ¿no? 2 minutos, mira, exactamente. La banda muerta. La banda muerta la vamos a ver muchas veces en instrumentos detectores, lo que me dice la banda muerta es que hay un intervalo de valores que permite que el instrumento no varíe su salida, aunque se varíen esa serie de valores. ¿Tiene que ver con la sensibilidad? No, no tiene nada que ver. Es muchas veces configurable por el usuario. Es decir, un instrumento como este, imaginaros que en la parte donde mide, en esta parte, puede tener gotitas de condensación, puede tener rocíos. Entonces, yo quiero que los rebotes que se produzcan justo aquí, no quiero tenerlos en cuenta. ¿Lo veis? ¿Qué hago? Le digo, bueno, pues todos los rebotes que tarden menos de 0,01 segundos en volver, es decir, los que estén justo aquí, no los tengas en cuenta, no los midas. Mide a partir de ahí. Entonces, todos le puede dar una banda de valores que él no va a medir directamente. ¿Lo veis la diferencia? Esa banda de valores es para discriminar una medida que no me interesa que tenga, por montaje, porque se puedan producir cosas aquí, con respecto al resto que sí me interesa. Y esa banda de valores se llama banda muerta. ¿Lo veis? Porque a lo mejor este ejemplo es mucho más gráfico que el ejemplo que trae la presentación. Bien, lo veremos aplicado de diferentes maneras, la banda muerta, ¿vale? En presostatos, que lo llamarán de otra manera, lo llamaremos diferencial, pero que al final no deja de ser una banda muerta, una banda de valores que el presostato no va a tener en cuenta para cambiar sus contactos, ¿vale? Pero eso será en próximas entregas, ¿vale? Bueno, mirarlo, consultarlo con la almohada y si tenéis dudas las traéis el próximo día, ¿vale? Venga.